Dios les bendiga. Somos el Centro Cristiano Unidos en Cristo. Y por medio de este video deseamos que Dios hable a través de su palabra y que sea de bendición para todo aquel que la escuche. Recuerde, la palabra de Dios tiene poder y este mensaje puede estar dirigido especialmente para usted en este día a través de los labios de nuestro pastor Ángel Reyes. Dios los bendiga. En Mateo capítulo 7, verso 24. Y yo quiero que en esta noche, hermano, ponga mucha atención. Es un tema precioso, es algo hermoso que Dios nos dio para esta noche. Y en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo y el verso número 24 hasta el 28, 4 versículos, vamos a estar hablando de algo muy maravilloso. Amén. Así que, hermanos míos, voy a leer la palabra de Dios y enseguida, hermano, vamos a estar orando. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, no sé si es el mío, te damos honra, gloria, alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Y en el nombre glorioso de Jesús te pedimos, Padre, que en esta preciosa noche sea derramado tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, y que tu palabra hermosa, gloriosa, Señor, corra, fluya en este lugar, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda atesorar, Señor, esta palabra tan preciosa que nos has dado, mi Dios, para meditar en ella. Dios Santo, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra, y todos juntos unidos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. You may be seated. Vamos a hablar en esta noche We're going to be talking tonight de un tema muy precioso, about a wonderful title. y el tema es acerca del señorío de Cristo. ¿Sí? El señorío de Cristo sobre nuestras vidas. We're going to be talking about calling us. Y cuando hablamos del señorío de Cristo, antes de empezar, primero quiero llevarlos a algo que la Biblia nos enseña. First of all, I want to take us with something what the Bible La teaches Biblia us. nos The dice Bible tells us que cuando nosotros conocemos a Cristo when we get to como know nuestro Christ, suficiente Salvador, our Savior, el primer desafío que the Dios first quiere challenge that que the nosotros Lord wants tengamos us to have es el de amarlo. is to love Him. El de amarlo con toda To nuestra love Him mente, with all our mind, con todo nuestro with all corazón our heart, y con toda nuestra alma. and with all our soul. Y en algunos evangelios, en el otro evangelio dice, con toda nuestra It fuerza. says with all our strength. Este es el primero y gran mandamiento, This dice is la the Escritura. biggest amendment, that's what the Scripture Dios says. quiere que nosotros God wants aprendamos a us to amarlo, learn how to love it. porque si no aprendemos a amar a Dios, Because if we do not learn how to love God, nos va a costar mucho it's trabajo going to give us a hard time vivir bajo su señorío. living under. ¿Y qué significa What does that mean? hablar del señorío? Talking about reigning. Si vamos a Lucas, If we're going to go to the book capítulo of Luke, número 6, chapter 6, y el verso número 46, verse 46, es el mismo pasaje que ya leímos, it's the same passage. pero ahí hay that we algo just read. más que yo But quiero there's que usted something ponga else mucha that I want you to pay atención. a lot of attention to it. Y dice aquí, And it says right here, ¿por qué me llaman Señor, why do Señor, they call me Lord, oh Lord, y no hacen lo que yo les and digo? you don't do what I told you to do? ¿Oyó eso? ¿Por qué me llaman Señor, Why do Señor, you call me Lord, oh Lord, y no hacen lo que yo les digo? and you do not do what I told you El to Señor do? The Jesucristo Lord Jesus Christ estaba hablando is con talking muchas with personas a su many alrededor, persons in his surrounding.
Pero el problema que But the enfrentaban problem they were confronting, era que no podían they obedecer could not obey lo que Cristo les estaba what diciendo, Christ is trying to tell lo que them. Cristo les estaba What Christ enseñando. was teaching them. Tenían un conflicto They were having a conflict verdaderamente fuerte. so strong. Mire, yo creo que todos I nosotros, believe that we all, en este año que se está yendo, and this year that is leaving, hemos cometido muchos we errores. have committed so many mistakes. ¿Alguien aquí ha cometido algún Anyone error? here have committed mistakes? ¿Ha desobedecido You have a Dios en disobeyed este año? God in this year? ¿Sí? Y ya no lo podemos tal vez remediar. Probably we cannot be able to fix it. Lo que hicimos en What este we have año, done in pues this year, lo hicimos we already y did it. pedimos perdón We ask for forgiveness. y venimos ante And Dios we come into y God. Dios nos perdonó. God will forgive us. Pero el punto But the aquí point in here, no se trata it doesn't de que si nos perdonó mean that if He forgives us, o si cometimos errores, or do we commit mistakes, sino de qué es lo que nosotros queremos hacer what is it that we want to do? ahora que viene este nuevo año. Now that this new year is coming, ¿Queremos seguir igual? we want to be the same? ¿Queremos vivir, hermano, de una manera Do we want to live in a certain way que estemos impactando that we're gente impacting people de una manera in a positiva positive way o de una manera negativa? or negative way? Porque muchas veces nosotros Because many times ourselves, impactamos a muchas personas many persons a nuestro in alrededor, our surrounding, pero a veces las but impactamos sometimes we impact de una them manera equivocada, in the wrong way. errada. Damos mal testimonio. We give bad testimony. Hablamos de We Cristo, talk about Christ, pero nuestro but our comportamiento behavior es como el que el Señor les está is reclamando. the one the Lord is proclaiming. No hacen lo que Él dice. They don't do what He says. O sea, están allí, They're Creen right en there. Dios, They believe in God, pero no hacen. but they're not lo doing que Él les dice. what they're telling them Ahora, to do. ¿por qué sucede eso? Why does this happen? Cuando usted desobedece a When you Dios disobey God, y no hace lo que and Dios you le cannot dice, do what God is telling you, eso quiere decir God's trying to tell you que usted no ama a Dios. that you do not love God. Que el amor suyo That your love no es tan profundo por is Dios. not so deep for God. ¿Está siguiendo? Are you following? Por eso, si yo les hubiera preguntado That's why if I were to ask you, cuántos de ustedes how aman a many of you Dios, guys love God? yo le aseguro que I todos can hubieran guarantee levantado you la mano that everybody should raise their hand y up. todos hubiéramos dicho amén. And we should say amen. Pero ¿qué sucede? But what happened? El amor no se The muestra love doesn't show por las manos by levantadas raising your hands up. o porque nosotros digamos Or because que lo somebody amamos, said that we love them. sino por la manera It should en que show nosotros the way nos comportamos. that we behave ourselves. La obediencia no viene Obedience does not si no come aprendemos a amar a if we don't Dios. learn how to love God. Por eso Dios nos That's desafía. why God is Si telling tú you, sabes que Dios if existe, you know God si exists, tú sabes que Dios if es you know real, God is lo real, primero que Dios te the first dice, thing God is telling you, tienes que amarme. you must love me. Tienes que aprender a You amarme. must learn how to love Porque me. si no amas a Because Dios, you do not love God, se te va a hacer muy it's difícil going to be so difficult obedecerlo. to obey Him. Va a ser una carga para It's ti. going to be a heavy load for Me you. dio gusto ahorita que la hermana estaba dirigiendo, que I dijo like algo that importante, the sister that it was guiding right Y ella now, dijo- she said something very important. que su nuera le She said her pregunta, daughter-in-law asked her, ¿por qué vas tanto a la iglesia? why you go so much to the church? ¿Por qué te gusta tanto la Why do you iglesia? love so much the church? Es que para It's nosotros, because for ourselves, los que amamos a the Dios, one we love God, hermano, es un deseo maravilloso that we wish venir so a la much casa de to Dios, come aleluya. Venir a su presencia into His presence, y estar escuchando su and palabra. listening to His word. Nos sentimos, hermanos, bien contentos y We feel felices so happy with a lot of joy de tener esta to comunión have this communication como hijos de Dios sons of aquí en God, el templo. right here in the temple. Así que Dios quiere establecer su God wants to reinado establish His sobre reign nosotros. with us. Dígale que está a su lado, Dios Tell the quiere person next to you, God wants to establecer su establish reinado His reign sobre over nosotros. us. O sea, Dios quiere que estemos en God su wants reino. us to be in His kingdom. Pero entienda, But you must los que están en understand, el reino the ones that are in obedecen the kingdom, they obey. al rey, They obey the king. obedecen al They Señor. obey the Lord. Él dijo que el reino de los cielos That había the kingdom llegado of heavens has come. y que ese reino ya estaba entre And los that suyos. kingdom was between us. Y el día de hoy yo le And digo, today I'm going to tell you, el reinado de the Cristo kingdom of
Christ está entre nosotros, aleluya. is among us. Está en este Is lugar. on this place. Está en la vida de cada uno de This is the life of nosotros. each of one of us. La Biblia dice que Jesús The impactaba con su The vida Bible says that Jesus will impact the life por su entrega, by their por su giving, compromiso con el their reino de Dios. compromise with the Lord. La gente se quedaba impactada. People will be amazed. La Biblia dice que los que estaban The escuchándole Bible hablar says that when they were listening to him, se quedaron they were impresionados, so amazed asombrados de oír lo que estaba by listening to enseñando. what he was teaching. Así que lo que Dios quiere So God es que wants nosotros for aprendamos us to learn, a impactar a to otros impact others. con la manera en que nosotros The amamos ways that we love a Dios. God. Porque en el momento en que usted ame a Because the Dios de esa moment that you manera, love God el that reinado way, de Dios the- se va a mostrar en su vida. The kingdom of heaven is going to show Aleluya. you in Usted your ya no va a life. hacer nada, hermano, que decepcione a Dios. You're not going to do anything that you No va a hacer disappoint nada the que, Lord. hermano, hable mal de Dios. You're not going to say nothing that Usted is va a going to tratar talk de bad hacer about God. You're cosas going to be doing things Que a Dios le den la honra. to give the honor to God. Se va a guardar, You're going to save va a guardar yourself. su boca, You're going to save va a your guardar sus mouth. You're going to pensamientos, save your mind. va a guardar, hermano, su You're going manera to de save vivir, the way you live. porque usted ama a Because Dios. you love God. Así que cuando hablamos de la vida So cristiana, when we're talking about Christian life, tal vez en este año que probably in this, está pasando, this year's hemos meeting, decepcionado a alguien. we have disappointed someone. Hemos hecho alguna We cosa have done things, que no estuvo but bien. it wasn't right. No nos comportamos How do we cristianamente hablando talking bien, about Christian, pero yo creo que but podemos I believe cambiar we can change. ese panorama We can en change este nuevo año. in this new year que Dios nos da a that God continuación. is giving us. Hay una historia que There's se a cuenta story that it tells us. de Mahatma Gandhi. No sé cuántos conozcan a Gandhi o hayan Mahatma. oído de Gandhi. Este es uno de los mayores personajes del siglo pasado, ¿sí? Nació en la India, He was era un born in hombre India. He de was familia man muy religiosa from very religious y él family, estaba entregado al hinduismo. and ¿sí? he was given into En la India, hermanos, se adoran a muchos dioses, muchos. They worship a lot of gods. Y Gandhi había tenido el liderazgo para su país en las luchas sociales y políticas de la India. Y fue conocido como uno de los hombres con la mayor influencia por su alta moralidad, por su alta espiritualidad y por la búsqueda de la libertad y la verdad. Sin embargo, cuando hablamos de Gandhi, cuando él era niño, asistió a una escuela y era una escuela de una misión cristiana, pero nunca se entregó a Jesucristo. Pero él buscaba conocer la verdad y quería ir en busca de ella de una forma sincera. Y se dice que mientras Gandhi estaba estudiando en la Universidad de Londres, llegó a estar convencido o casi convencido de que la religión cristiana era la única verdadera y sobrenatural de todo el mundo. Oiga eso. Al graduarse, en su búsqueda de la verdad, aceptó un empleo en África Oriental y durante 7 meses vivió en casa de una familia que era miembro de una iglesia cristiana evangélica. Y él pensó que en ese lugar encontraría las pruebas del cristianismo que él tanto estaba buscando. Sin embargo, cuenta la historia que pasados los meses, Gandhi vio que los cristianos en ese lugar no estaban comprometidos con la causa de Dios y que se quejaban cuando se les pedía sacrificarse por el reino de los cielos. Así que el interés de él por el cristianismo se convirtió en una decepción. Y al final él dijo, el cristianismo no es la única religión verdadera y sobrenatural
que yo esperaba encontrar. religion that I was trying to find. Es una buena religión, It's a good religion, pero una más but one de more las que hay en el mundo, there are in the world, desde su punto de vista. at his point of view. Gandhi Gandhi, siguió practicando el he kept hinduismo y practicing, murió como hinduista, and he died like in adorando a una multitud de dioses, como ya le dije. worshiping a lot of gods. Y todo esto pasó And all this past por el mal testimonio for the bad de testimony muchas that personas many persons que siguen a Cristo, that they follow Christ, pero que no lo obedecen but they do not obey, o que no lo aman. or they don't love God. Así que los cristianos So Christianity, deberíamos de vivir el reino de we Dios should be living the kingdom of God, así como el Señor Jesús lo vivió. just like the Lord Jesus lived. Amén. Amen. Si nosotros hablamos de esto, If we talk about this, debemos de entender que we must nosotros estamos en la understand lucha that we're in the battle, de vivir con living sinceridad honestly nuestra fe. with our faith. Otras personas que también estaban en la misma situación eran los discípulos de Cristo, Disciples of Christ. quienes también necesitaban They comprender also needed to que la understand vida del reino de that the Dios life of que traía el Christ, Señor that the Jesucristo Lord Christ era was muy living, it distinta was very different. a la que estaban viviendo el resto de las personas y aún ellos en aquellos And even tiempos. them at those times, Ellos vivían bajo la ley they live under the law. y tenían muchas cosas que And they desarrollar, had many things to develop. pero llega But Jesús Jesus y comes les muestra algo and he diferente. shows them something different. Y la Biblia nos dice And que the Bible is Jesús telling us that Jesus se reunió con sus discípulos gathered with en the el monte, disciples in the hill, en la llanura, y in les the empezó a grass, hablar and he began del to reino de talk to Dios. them about the kingdom of Y God. Jesús les estaba And Jesus mostrando was showing them cómo se vive en el reino de how Dios. they live in the kingdom Y les dio of un heaven. discurso And he gave them a de cómo course vivir siendo how ya to parte live, being del reino de separated. Dios. Es muy importante que It's very entendamos important to understand. que si usted aceptó a If Cristo you como su accept suficiente Christ as your Salvador, own Savior, Dios lo trajo a su step reino. right up to his ¿Cuántos kingdom. están en el reino de Dios? How many are in the Diga kingdom of conmigo, yo God? estoy en el reino de I Dios. am in the kingdom of God. Entonces estamos en un reino And then we are the kingdom donde debemos entender that we must understand que en este reinado that this kingdom, obedecemos al we rey. obey the king. Hay leyes There's establecidas established laws para cada uno de for nosotros. each one of us. Y lo primero que Dios And the nos first está thing that God pidiendo is asking for es que aprendamos a amarlo. is to learn how to Y love con toda nuestra fuerza, And with all our con strength, toda nuestra alma, with all our con soul, toda nuestra and mente, with all our con mind, todo nuestro with corazón. all our hearts. Porque si no lo ama de esa Because manera, if you don't love him usted that le va a way, fallar you constantemente. will fail Usted lo va a constantly. desobedecer You will constantemente. disobey him Usted va a hacer lo malo You're gonna be constantemente. doing bad things constantly. Por eso es That's why importante it's so lo que Dios te está important what pidiendo. God is asking you for. Cristo amaba a su Padre y lo Jesus mostraba con Christ sus loved hechos. his Father, and he Dios was está esperando showing que us usted y yo amemos a God Dios. is waiting for you así and como I Cristo to amó love a su God, Padre. just like Christ loved his Father. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Remember the prodigal El son? hijo pródigo le dijo a su He padre: told his father, dame lo que me pertenece, la "Give me herencia, what belongs, apártela, the heritage y dame lo que that me belongs to pertenece, me, and give it to me. porque quiero irme al mundo, Because quiero I wanna irme go a to the world. divertirme, a I wanna gozar. go have fun and joy." Todos conocemos la We historia all know the story. y sabemos lo que dijo el hijo And we pródigo. know what the prodigal son said. Pero quiero que ponga But I atención want a you to esto. pay attention to this. ¿Qué era lo que el padre estaba entendiendo de lo que el hijo le estaba diciendo? Ya no me interesas, quiero que te mueras. Me estás estorbando. Se me está acabando la vida y yo quiero gozar lo que me toca. Eso es lo que el hijo le estaba diciendo al padre. Por eso el padre agarró la herencia, la partió y se la dio. Y se fue el hijo a malgastarla. Y anduvo por muchos lugares y perdió todo lo que tenía. Y se acabó todo el dinero. Pero sucedió que cuando se vio sin nada, se acordó que en la casa de su padre, hasta el más pequeño de los siervos tenía todo lo que necesitaba: comida, pan, alimento, vestido, calzado. Todo estaba en la casa de su padre. Y él ahí, mirando a los puercos comer, mirando a los cerdos y queriendo arrebatarles algo de lo que ellos estaban comiendo. Wow. Entonces dijo:
And then he me said, voy a levantar I'm going to get up. y voy a ir a la casa de mi And I'm padre going to go to my father's y le voy a house. decir a mi And padre, I'm gonna Padre, tell my father, Father, ya no soy digno I'm not worthy de ser llamado to tu be hijo. called your son. Hazme como a uno de los jornaleros. Make me to like one of your employers. Qué triste How sad it es is. cuando nosotros estamos en la casa de When Dios. we are in the house of God. Estamos diciendo We're saying que amamos a that Dios, we love God, que somos that cristianos we're Christians, y estamos pensando and we're thinking en los desperdicios de los of cerdos. the waste of the pigs. Estamos pensando en la comida de los And we're puercos. thinking about the meals of the pigs. Aleluya. Oh, es que, no, es que hermano, déjese y concéntrese. Concentrate. Usted aceptó a Cristo You como su accepted Salvador, Christ as aleluya. your Savior. Disfrute de los Enjoy beneficios the benefits que Dios le that está God dando, is giving aleluya. you. En este reino hay And in bendición. there's En este reino hay abundancia. En este reino hay misericordia. En este reino hay sanidad. En este reino hay abundancia, aleluya. ¿Me está siguiendo? O sea, entre el reino. Enter to the Deje que el kingdom. reino Let the empiece, kingdom to begin. hermano, a estar sobre usted. To be upon Aleluya. you. Porque si usted no aprende If a amar a you Dios de don't esa have manera, God that way, créamelo, va a ser una constante falla en sus pensamientos, en sus ideas, en sus pasos, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Siempre va a estar always tropezando. gonna be falling down. Aleluya. Por eso es importante entender por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo. ¿Quiere lo malo Dios para nosotros? No. ¿Quiere que te vaya algo mal a tu vida? No. ¿Quiere que le vaya mal a tu familia? No. ¿Quiere que le vaya mal a tu economía? No. Dios quiere bendecirnos abundantemente, aleluya, porque ese es su propósito. En este reino hay bendición. Dios quiere establecer un reino maravilloso en esta tierra y que su pueblo sea testimonio de la gloria de Dios en medio de esta ciudad. Aleluya. Ponga atención a eso. Pay attention to this. No se trata de decir, oh, yo creo, no. Se trata de que tú vivas la vida que Dios te está pidiendo. Aunque nosotros sigamos en este mundo con todas nuestras dificultades y pruebas, luchas, crisis, nosotros seguimos aguardando que el Señor establezca plenamente su reino sobre toda la iglesia. Por eso en la Biblia, si usted mira en el libro de Lucas, voy a llevarlo a Lucas ahí, capítulo número 6, verso 46, el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante. Y él dijo, es semejante al hombre que cuando edificó una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí hay un ejemplo. Hay dos constructores. Los dos, hermano, estaban construyendo. Los dos estaban enfrentando los mismos problemas. Los dos tenían los mismos desafíos. Los dos tenían, hermano, el mismo lugar o la misma área. Pero uno se preocupó por fundamentar su casa sobre algo sólido, sobre algo firme, sobre algo, hermano, que no se podía mover, y era la roca. En cambio el otro estuvo edificando los mismos materiales, las mismas oportunidades,
lo is. mismo que el otro, The same as the other one. pero él pensó But he thought que si lo ponía sobre la tierra, if he would put it under the sand, no iba a pasar nada. nothing was going to happen. Todo iba a seguir bien. Everything was going to go well. Pero ¿qué But sucedió? what happened? La Biblia dice que cuando vino el ímpetu del río, And then Cuando llegó aquella fuerza, la casa que the estaba sobre la roca house that it was over the pudo rock permanecer, was able to maintain. pero la que estaba But the fundada one sobre that la was tierra, on the foundation se vino of the abajo. sand went down. si estuviera Cristo en esta noche aquí, God wouldn't be here tonight. tal vez le haría la pregunta, I probably would y le ask diría a the usted question en esta to noche, tonight, ¿en dónde está where is your house? fundamentada The foundation casa? of your house been? en esta noche? And this night, ¿Está en la tierra is it on the sand o está en la roca que es or Cristo? is it on the rock that is Christ? Porque si está en Because Cristo, it's que es la roca, Christ, it's just the rock. no importa lo que venga, Does not matter no what importa lo comes. que suceda, Doesn't matter what no happens. importa si tiembla, Doesn't matter no if it's importa in si el mar, hermano, Doesn't se parte matter por if la the mitad y la ocean will tierra split se va al up. fondo. It Hermano, will- la apart, Biblia the dice Bible says que no vamos a tener miedo, we should not fear. porque tu casa está Because fundamentada your house is en on la the roca, foundation que es of the Cristo rock. Jesús. Jesus A su Christ. nombre la gloria, ya se le acabó la vida. Aleluya. Cambiemos. ¿Me está siguiendo? Are you following? Por eso, That's why en esta noche, on this night yo quiero que usted aprenda lo I want you to maravilloso. learn something ¿Por qué me wonderful. llaman Señor, Why Señor? they call me Lord, Y no Lord, hacen lo que yo and les they do digo? not do what I said. Este es un reclamo de Cristo Something that the Lord para has todos proclaimed los que le to all siguen, the o sea, ones para that sus follow him, discípulos. for all his disciples. Y Él nos llama And he called us y out. nos hace una And he exigencia tell us de ser something to do, auténticos to como be creyentes. smart as ¿Sí? Aunque vivamos en un mundo we miserable, live in a miserable un mundo world, contaminado, so contaminated. debemos de We entender must understand que fuimos that we llamados were called a caminar to walk bajo el reino de under the Dios, kingdom of God, bajo la autoridad de under Dios. the authority of God. No importa lo que Doesn't matter suceda, what happens. nosotros estamos aquí We are here para darle honra y gloria a nuestro Dios, aleluya, para exaltar al que vive eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre. Cuando hablamos de la totalidad de las acciones de un creyente, deben de estar, hermano, de acuerdo a la vida que hoy usted tiene en Cristo. Porque sería muy feo que usted le entregó su vida a Jesús, usted viene a la iglesia, pero le salen serpientes y escorpiones de la boca. Y eso por no decir que son malas palabras. Deberíamos de entender que debemos de poner atención a lo que pienso y a lo que hablo. Debemos de entender que no porque esté lejos de la iglesia, Dios ya no sabe dónde estoy. Dios sabe dónde estoy. Y puedo estar con mis amigos, puedo estar con quien sea, y ahí está Dios. Dios me está viendo, y Dios está oyendo, y Dios está mirando. Y tal vez Dios me hiciera la pregunta: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Aleluya. Cuando nosotros le llamamos Señor, debemos de entender que lo que estoy diciendo es que yo estoy bajo el señorío de Cristo. Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor, y yo tengo una nueva vida, y tengo una vida porque un día me arrepentí, porque un día pedí perdón, porque un día le dije a Cristo: Señor, si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. En este lugar donde estoy, no hay nadie que me pueda tender la mano. Y Dios se compadeció de usted. Dios se compadeció de mí y me sacó de ese lugar. Vio mi arrepentimiento y Él me perdonó, aleluya, y me trajo a su redil. Pero me dijo una cosa: estás en un nuevo señorío. Ya no tienes el señorío pasado. El señorío del pasado era aquel cuando nosotros maltratábamos, ofendíamos, dañábamos, golpeábamos, hacíamos un montón de cosas, porque así se vive en el reinado aquel de oscuridad.
Pero en este reinado se obedece al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al que vive eternamente y para siempre. A Él se le da gloria en este For lugar. him to let it be the glory in this place. ¿Sí? Así como vivíamos nosotros haciendo lo malo, el apóstol Pablo dijo, espero que ahora que se convirtieron a Cristo, así también sean para servirle al To be Señor. the same way to serve the Sí, Lord. porque a veces nosotros queremos seguir a Cristo y seguir comportándonos como éramos Like antes the way we were o como before. éramos cuando estábamos en el mundo. The way we were in the No, world. así como fue para andar en el mundo de extremo, aleluya, así sea de extremo para vivir al servicio de Cristo. Así que imagínense, So imagine, la Biblia nos the dice Bible's telling us que ellos ya no pertenecían al mundo. they don't belong to the Estaban world. ahí, pero ya no They were pertenecían a there, ese but they lugar. belong to the place. Porque el arrepentimiento Because the es por todos nuestros forgiveness pecados. for the Pero también nos repentance dice is also telling us que ya no queremos ser nosotros, that we don't want to be ourselves, sino que queremos que el but Señor we want the Lord controle nuestras to vidas. control our lives. Así que los discípulos de The Jesús, disciples of Jesus, para poder comenzar en el reino de to be able Dios, to begin in the kingdom lo primero of que God, deben the first thing hacer that they have to do es renunciar al señorío de sus propias is vidas authority of their own lives, para que sea el so Señor they can be the Lord el que gobierne su who vida. takes over their lives. ¿Sí? ¿Sabe que allá en el mundo You know, over there in the world, nos enseñaron they teach us a ser to nosotros be ourselves, los que teníamos supuestamente who el have control de the nuestra control vida? of our lives. Y nadie, And nobody, ¿verdad?, podía hacer algo con nosotros si nosotros no lo we permitíamos. wouldn't allow it. Y nos acostumbramos a vivir de We esa got so manera, used to be living that pensando way, en que estábamos thinking bien. that we were right. Pero no nos dábamos cuenta But we did not que realize ese control lo entregó that el diablo. control, the devil's the one who gave it Y to nosotros us. hacíamos lo que el And diablo we nos were doing enseñó, what the devil teached us. porque no conocíamos a Because Cristo. we did not know Pero about un día Christ. vinimos But a one day Jesús, we came to Christ. Vinimos a We Cristo came to Christ. y Cristo And dijo, Christ said, dame ese control, give me that control. ya no te sirve. It's not good En to el me. reino de los In cielos the kingdom of o en heaven. este reinado In this kingdom. ya no te va a ser útil, dámelo. It's not gonna be Pero useful. nosotros queremos seguirlo But we still teniendo, want to keep it. porque creemos que Because ese we control believe that control es bueno. is good. Puedo ser lo que yo quiero I ser. can do whatever I want. Y Dios dice, no, God says no. mejor deja que yo haga Let me do it. lo que yo puedo hacer What I can do contigo. with God. Y a veces And sometimes nos detenemos en nuestra we espiritualidad stop in our spirituality porque estamos because batallando. we're having ¿Se lo a doy? battle. No se lo Should doy. I give it or ¿Se lo should I doy? give it? No se lo doy. Y viene Cristo y nos Christ dice, comes and told us, todo aquel, verso 47 del capítulo 6, que viene a mí who comes to me y oye mis and palabras hears my y words las hace, and they do it, yo les voy a indicar I'm going to a indicate quién es them. semejante. No es solamente oír We las not palabras de only listen to Jesús, the words of God, sino que Él Jesus. quiere que nosotros He wants us aprendamos to a learn hacerlas, how to do, aprendamos a to guardarlas save them, y aprendamos a and obedecerlas. to learn how to obey them. Porque de lo contrario, Otherwise, estaremos dando mal you're testimonio. going to be giving false Estaremos haciendo testimony. cosas You're que gonna be no son doing buenas. things that they're not good. Muchos de los que están a nuestro Many of those alrededor that are in your surrounding, van a empezar a hablar mal de they're gonna be nosotros. talking bad about Se van a reír de ourselves. They're gonna laugh nosotros. at you. Van a empezar a criticarnos a nosotros. A nuestras espaldas van a hablar. In the back, they're gonna Porque be lo que estamos talking haciendo that what we're es dando un doing mal testimonio. is giving false testimony. Así que cuando hablamos de lo que la palabra de Dios nos When we dice, talk about the word Cristo era un of God, hombre de Jesus, origen humilde. He was humble. Era un carpintero. He was a carpenter. Era cuestionado por los He was fariseos questioned by the y por todos los Pharisees judíos and Jews y por los mismos sacerdotes. and the priests. ¿Y por qué lo And cuestionaban? why would they question him? Porque Cristo les estaba Because Christ pidiendo was asking them, señorear sobre sus vidas. Yo Reign quiero over señorear their sobre lives. tu vida. Jesús está enfrentando a los Jesus discípulos is con la confronting verdad. the disciples with the truth. Y la verdad es And quién the es truth Él. is, Con la verdad de su deidad. Muchos cuando escuchan este tipo de many palabras de when they hear this Jesús, kind of words from Jesus, lo dejan de seguir. they stop following. No, mejor yo me quedo en casa. I actually stay No, home. ahí son muy extremos. Pero Él sigue They're too exigiéndote. strict. But No he importa keeps dónde following you. estés. Doesn't matter where you are. Él quiere ser el Señor de He tu wants vida. to be the Lord of your life. Y Dios exige And God would ask, is ser el asking Señor de tu to vida be the Lord of your porque life. te ha traído a su Because He Señor. has brought you Porque te ha traído a su to His redil. kingdom. Porque te ha traído a su obra. He brought you to Porque His te sacó work. de las tinieblas y ahora estás en su luz admirable. Aleluya.
Y si no permites el reinado de Dios sobre tu vida, va a haber un problema. there's gonna be a problem. Porque tarde que temprano Because sooner or later, vas a hacer algo malo you're gonna be doing bad que things. avergonzará a Dios. God is gonna embarrass you. Así que el Señor dijo que todo aquel que oye las palabras y no pone atención en ellas, All the ones who listen to the words and they don't pay es como aquel attention hombre to que al it, edificar for the una casa, by building a home, hizo un pozo he- y he puso built a su home, fundamento, and he built his foundation. pero muchos de ellos no lo pusieron sobre la roca, sino sobre la tierra. They put it over the, ¿Y qué sucedió? and what happened? Vino el río, la The inundación, river, dio the con floods, fuerza contra aquella casa, and a lot of winds came y la over casa the se house, vino abajo. and the house collapsed. pero el que la fundó sobre la But the roca, one who put their foundation esa casa over the pudo rock, permanecer. that house was able to maintain. Jesucristo utiliza una Jesus ilustración Christ. que sería fácil de entender para aquellos tiempos. Y yo creo que para nosotros también. En esa región, de forma general, en la antigua Palestina, las casas se buscan construir cerca de las fuentes de aguas. They like to build closer to Así the que en esta fountains of ilustración waters. hay dos So hombres this con la misma illustration, necesidad there's two de men asentar with su the casa same cerca de esas to fuentes build de their aguas. homes. Y el primer hombre And the first es man, una referencia the man al que va a reference. Jesús, escucha sus palabras They go to Jesus y las and he pone says por obra. to Jesus, and they hear the Cavó words, hondo and he put it to hondo work. y puso el fundamento sobre And la he roca. built his Ahora foundation piensa over the rock. Que hoy en día So now es think mucho más fácil cavar y it's ahondar easier to que en be aquellos digging tiempos. than those Pero times. aún en condiciones de But alto even in those esfuerzo, conditions, el hombre logra cavar los The duros man estratos, o sea, los duros lugares, pasando able to por la build. tierra hasta encontrar roca o algo until sumamente he find rocks or something fuerte strong para poder cimentar to be able su to casa. build his foundation. Así que cuando hablamos de esto, So when we talk about this, es mucho trabajo, it's a lot of work, es mucho it's esfuerzo, a lot of strain. pero lo que Dios nos quiere But God is decir trying to tell us que no es fácil that it's not going to be easy seguir a Cristo Jesús. to follow Jesus Christ. No es fácil caminar It's con not Cristo. easy to walk with Christ. Si usted creyó If you believe que el día que le entregó a Cristo that su the day vida, you give your life to Christ, ya la hizo, you have already todo done va a it, ser viento en popa, everything's going to be good. y usted va a ir a gusto, hermano, al final de su vida. You're going to be going good at the end of No, your life. no, está ahí, creo que leyó otra Biblia, I think you must have read the o wrong llegó a una Bible. iglesia que no es iglesia de Cristo, You probably went to porque lo church primero that que Dios wasn't te of pide Christ. es un desafío, But the first thing that the Lord y el asks you desafío for es que tú le challenge entregues tu is vida for a you Él, to give him your que life. tú aprendas a For you to someterte a Él, learn how to submit que aprendas yourself a to Him, obedecerlo a to Él, learn how to obey que Him, aprendas a darle to todo a learn Él, how to give it aleluya. all. Y eso no es nada sencillo. And that's not easy. Yo he visto personas en I've las seen iglesias persons in the church. que pasan años They will y pass años years and y years, fracasan and they will en las mismas fall cosas, in the same things. fracasan en They las will mismas fail in the situaciones, same situation. fracasan They will en los fail mismos problemas de in su the vida. same problems of their lives. ¿Por qué? Why? Porque nunca decidieron Because they never instalar esa decided casa to establish o esa their vida homes en or Cristo that life in Jesús. Jesus Christ. Prefirieron la They seguridad preferred the de sí security mismos of their y se homes. olvidaron And they forgot que estaban bajo el reinado that they were under the de Cristo kingdom of Jesús. Christ. Así que es muy It's very importante important que si nosotros that como creyentes if we as believers edificamos nuestra build casa our homes de una manera in sencilla a simple way, y vienen los and vientos, then the storms vienen and las the dificultades, winds and difficulty vienen los comes, problemas, problem comes, vienen las enfermedades. sicknesses come. Tal vez nuestra casa se pueda Our derrumbar, house can be, pero lo triste es que no solamente se va a llevar mi casa, but he's not gonna take no away solamente my se home. está hablando de los materiales y He's lo not que talking utilicé about para la the construcción, materials that I used to sino do que the va a arrastrar construction, junto con but it's todo gonna be eso dragging a with mis all hijos, my kids, a mis nietos, my a mis grandkids, nueras, my a daughter-in-law, todos los que viven all the ones that live bajo esa casa. under that roof. Y cuando digo casa es tu And when vida, I say house is your life, va a arrastrar con you're todo. gonna be dragging with Por eso es everything. importante. That's what is so Si important. tu fe no está bien establecida, si tu casa no está bien fundamentada, fundamentada, cambia tu mentalidad el día de hoy. Dios quiere fortalecerte.
Dios quiere levantarte. Dios quiere hacer de ti un testimonio. Dios quiere que todos vean a alguien que tiene el reinado de Dios sobre su vida. Aleluya. Que ha aprendido a obedecer a Dios. Que aunque llegue la crisis, aunque llegue, hermano, el problema, aunque llegue aquella agua fuerte contra tu casa, no se va a mover porque estás fundamentado en Cristo, que es la roca firme. Aleluya. A su nombre la gloria. No la pudo mover el agua. The water Sí. could not move it. Cuando nosotros estamos hablando de esto, When we're talking about this, el motivo que Dios nos presenta the reason that es que God esta is casa estaba representing that fundamentada this sobre la house roca. had the foundation over the rock. no es que Cristo esté enseñándonos a construir, Christ is showing us how to build. sino que es una ilustración Just the que Él quiere utilizar illustration that he's trying para to que use. nosotros aprendamos So for ourselves, we cómo can learn vivir how to live en el reino de in the kingdom of Dios. God. Imagínense So a alguien imagine aquí en la someone tierra here on earth, que no le da a Dios todo su it control, doesn't give God all his control. que no le da a Dios toda su It vida doesn't give God all his life. y llega a morir And it happens to be that he passed away. y lo llevan al reino de los And they cielos. take him to the kingdom of heaven. Y como dice la tradición, And then like the tradition Pedro lo says, recibe the- y lo Peter pasa receive him and pass him al reino de to Dios. the kingdom of God. Y yo digo, And I say, si no aprendió a amar a if Dios you do not learn how to love God aquí en la tierra, right here on earth, ¿cómo va a amar a Dios allá how en are el you gonna cielo? love God over there in heaven? Imagínese que Dios dice Imagine that God says que allá vamos a ir al templo that we're going to be going to the temple. y usted es un faltista aquí en la iglesia. And you missed a lot of here in the Aleluya, church. gloria a Dios. Usted es una persona irresponsable con You are Dios. an unresponsible person with God. Sí, usted ama a Dios, pero no Yeah, you como do para love God, sacrificarse but tanto de not venir todos los días a la casa del Señor. Lord. ¿Qué va a ir a hacer al reino de los cielos? What are you going to do to the kingdom of heavens? Allá donde van a andar diciendo los ángeles, apúrate, ya You're vamos a not empezar gonna el be telling the servicio. angels, come on, hurry up and let's go to service. ¡Córrele! Allá no le van a decir eso. Over there, they're not going to tell you that. Allá no le van a estar, hermano, They're not gonna be telling hermano, you. esperando que usted Or llegue waiting para... for you to No, no, come. no, hermano, entienda. You must Que understand. Dios está esperando That God is waiting. que nosotros tengamos ese reinado For de us Dios to have sobre the nuestras kingdom of vidas. God in our lives. Porque cuando lleguemos allá, And once we get over there, no es para empezar it's algo, not to begin sino something. para continuar It's to lo que ya begin empezamos what aquí en la we tierra. have here on Aleluya. earth. O sea, usted decidió amar a You Dios, decided to love God. ámelo. Love Him. Pero cuando llegue al reino de los So when cielos, you get to the kingdom of va a heaven, tener la oportunidad de you're going to seguirlo have amando. the opportunity La única to see diferencia Him. The only es que allá lo vamos a estar viendo, aleluya. Over there that we're going to be seeing Allá Him. lo vamos a estar mirando. Over there we're going to Vamos a be estar seeing viendo Him. la gloria de We're gonna Dios, be el seeing reino the de los glory cielos. of God. ¿Sí? Aquí lo hacemos por We fe, do it here by faith. pero allá lo But vamos a over estar there, viendo con we're gonna nuestros be propios seeing it with ojos. our own eyes. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos, hermano, deseando, That's aleluya. what we're wishing for. Así que nosotros debemos So we aprender must understand a construir to nuestra learn how to vida build our lives sobre la over persona the de rock, Cristo, of the sobre la person of deidad y Christ. señorío de Dios. Así que si nosotros escuchamos sus palabras, If we listen to His words, no es solamente escucharlo, not only sino listening, haciendo lo but que ya doing sabemos what we know que Jesús dijo that Jesus said que deberíamos de that hacer we must do, para que viviéramos so we can live como vivían los like discípulos the disciples que le lived, creyeron a Cristo that Jesús, believe in Jesus Christ. que ponían sus mentes They will put their y minds sus corazones and their hearts en la eternidad, in the eternity. y a partir de ese And from momento that moment, pertenecían al they reino will de belong Dios to the kingdom of y God. comenzaban a They will vivir begin to live desde ese mismo from that instante instant en ese reinado. in that kingdom. O sea, no va a haber un cambio. El día que There's te gonna be a mueras, change. no va a ser un The day cambio you de pass que away, hoy ya se it's acabó el gonna be reinado de changed. Dios. No, no, no. The kingdom has Hermanos, finished. seguimos No. en el reinado de We're Dios. still moving on in the kingdom of God. Usted se muere mañana, hermano, You die y tomorrow, sigue en el reinado and de you're Dios. still in the kingdom of God. Se muere el año que entra You die y next sigue year, en el and reinado you're de still Dios. in the kingdom of Aleluya. God. Me muero dentro de 20 años y I sigo en el live reinado de 20 years and I'm Dios. still in the kingdom of God. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí me entendió? Aleluya. Estamos bajo el reinado de We are Dios, in the iglesia. kingdom of God.
Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a disfrutar del reinado de Dios. Esto para nosotros es gozo, es alegría, es regocijo, es un tiempo maravilloso. Aquí nos sentimos vivos, gloria a Dios, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios está en medio de este lugar. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no están haciendo lo que les digo. En este lugar van a recibir cosas maravillosas. Aquí van a encontrar lo que tanto están necesitando. ¿Qué te hace falta que Dios no pueda producirte el día de hoy? ¿Qué te hace falta que Dios no pueda darte el día de hoy? ¿Qué necesitas que tú no puedas llevarte en esta noche a tu casa? ¿Dónde está el secreto? En el reinado de Dios. Para Dios no hay nada imposible. El reinado de Dios, aleluya. Pero no esté con un pie adentro y otro pie afuera, porque dijo Santiago, ni piense que va a recibir nada de parte de Dios, aleluya. Así dijo Santiago. Santiago no andaba con vueltas. O estás aquí o estás allá. Pero a los tibios, a eso los vomita Dios. Wow. Por eso el Señor le dice a la gente, es simple, es entender simple. Soy cristiano, pues soy cristiano, aleluya. Y a donde voy yo llevo, hermano, esa palabra de vida. A donde voy yo llevo mi testimonio. A donde voy yo llevo la presencia de Dios, aleluya. ¿Sí? No porque esté allá en mi trabajo me comporto de una manera y acá en la iglesia soy un santo. No. Soy lo mismo en cualquier parte. Y yo le llevo el mensaje de Cristo, hermano, a todas las personas que se me presentan a mi alrededor. Ahí les hablo del amor de Dios, aleluya. ¿Por qué les puedo hablar del amor de Dios? Porque eso es lo que hay en mi corazón. Si usted no ha aprendido a amar a Dios, ¿cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a hablar del amor de Dios a los demás? Así que imagínense lo maravilloso, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros queremos, hermano, estar cerca de la presencia de Dios. Toda la gente, hermano, que yo conozco, no hay nadie que haya dicho, que yo me recuerde hasta el día de hoy, que diga, oh, yo me quiero ir al infierno, oh, yo me quiero ir con el diablo. Yo no he oído a nadie que diga eso. Siempre que le hablamos del amor de Dios, todas las personas quieren llegar al cielo, pero no todas quieren vivir bajo el reinado de Dios. O sea, quieren servirle a Dios o estar con Dios, pero seguir haciendo lo malo que están haciendo. Así que nosotros debemos de entender que hay muchas personas que construyen su casa para resguardarse ellos y sus familias, pero muchos de ellos no construyen sobre el mismo terreno, sino que edifican en tierras que muchas veces no son tierras buenas. Así que cuando hablamos de esto, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, perdón, el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 a 27, el mismo pasaje. El apóstol Mateo, él traduce algo especial y él dice que no construyó la casa sobre la tierra, sino sobre la arena. La arena es muy movible, no tiene, hermano, ¿cómo se dice? Alguna forma rígida, fuerte, para poder construir sobre ella. Así que esa arena podría con mucha facilidad deslizarse, quitarse y hacer que la pérdida de tu casa sea demasiado grande. Así que es una tierra sin fundamento. Cuando hablamos de esto, Dios nos llama para que nosotros aprendamos que lo que Dios quiere es que el fundamento nuestro esté bajo el señorío de Cristo. Y no importa lo que suceda, no importa lo que pase, sabemos que no caerá nuestra casa y tampoco tendremos ruina. Porque es feo cuando una persona se queda en la ruina. ¿Han sabido de alguien que se quedó en la ruina? Hoy en estos tiempos hemos visto personas, oído de personas que se quedaron en la ruina.
que están viviendo en las calles, They're living in que the están debajo de streets. un puente, They're under the que bridge. están en algún lugar con sus familias, There's certain places with their families. porque se les acabó el trabajo, Because work has finished. porque no pudieron pagar su renta, They were not able to pay their rent. porque hay una situación tensa en el It's a ambiente. very difficult situation. ¿Y qué sucedió? And what happened? Cayeron en ruina. They Y yo le aseguro que muchos de nosotros and I ni believe, siquiera pasa por nuestra mente and I believe that none que of caigamos us en una ruina we semejante. even pass through our minds that we're gonna fall Y si llegara a into pasar eso en nuestras vidas, and that would happen le in our aseguro que lives, muchos and I de can nosotros guarantee you that many of us estuviéramos asustados, we would be frightening, estuviéramos tensos, we would be tense, porque no es un lugar because it's not a a place donde nosotros querramos llegar. where we were trying to get, ¿O alguien aquí quiere llegar a la ruina? or someone from here was trying to get ¿Verdad que no? ruined. Aleluya. Quiere andar cargando su colchoncito en un carrito de la marqueta y Want to be carrying your dormirse mattress por in ahí a en la little puerta. farm market? Eso es ruina. That's ruin. Es triste y It's lamentable. sad, and unfortunately, Pero muchas de esas but personas many of those persons, no fundamentaron they don't put su their casa foundation, their homes, sobre la roca over the que es rock Cristo that is Jesús. Jesus Y Christ. cuando tú vives When you live en esa vida, in the life, hay mucha inseguridad. there's a lot of insecurity. Porque en el reino de las Because tinieblas, in the kingdom of the darkness, el diablo quiere hacerte the daño, devil's trying to hurt quiere you. lastimarte y He wants to herirte. hurt you. Y nos deja que muchas veces And nos he let us jactemos that many times y que nos sintamos grandes, so we can feel porque proud tenemos un buen trabajo, that because we have a good porque job, tenemos una buena casa, because we have a good porque home, tenemos una buena cantidad de dinero en el banco. because we have a lot of money. Y de momento, ¡zas!, pasa algo. And out of nowhere, something happens, Y empezamos a ¿qué? and we begin A sentirnos to nerviosos, feel nervous. porque vemos que todo lo que We habíamos see hecho everything that we have done, se empezó a venir we abajo. begin to come down. Así que es muy importante So it's very important que nosotros entendamos for us to understand que debemos de evitar that we must avoid que la tragedia that llegue tragedy comes a nuestra casa. to our homes. Así que es muy importante So que it's very nosotros important that ourselves evitemos la ruina. to o el avoid colapso. the wounds and the collapse. Y eso solamente And that only puede ayudarnos can help el us, Señor the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Bendito sea su nombre. Ya voy a terminar, no se preocupe. Así que esta forma de vida, So this life, tan solo, hermano, de vivir only by living como un seguidor de like a Cristo, follower of Christ, pero no un hacedor de su palabra, and not doing His word, puede llevar a una persona can take a person a la ruina total. to totally ruin. Jesús le estaba advirtiendo a los discípulos Jesus is telling the y a sus disciples seguidores and his que la vida del followers creyente that the life of the no era una believer vida wasn't a life como la del resto de las like the personas, rest of the persons. sino que teníamos que empezar a But we vivir must en el begin reino to de live in Dios, the kingdom of God, viviendo bajo el señorío de living under Cristo, the authority of Christ, escuchando y haciendo, listening and porque si no la doing tragedia de all cualquier the cosa tragedy of que iban a anything construir that were estaba a las built, puertas por they were at falta the o por la doors. falta de la roca que es el mismo Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar un año nuevo. Let's begin a new year. Ya merito se termina este. We're almost done with this La one. pregunta es, The question will be, ¿cómo quieres how continuar do tu you vida? want to continue with your life? ¿Quieres empezar el Do you año want to begin the year siendo la misma being the persona same person que fuiste that you were este año this year en la iglesia? in the church? ¿Quieres seguir todavía con tus You ojos still want puestos to be en having el your eyes on the mundo, world, en las cosas de allá de the afuera, things from outside, en lo material? materially wise? Estás más pendiente You de are aquello depending from all those things que de lo que Dios te está from what ofreciendo. God is asking you, offering you. Porque Dios quiere darte, God wants cosas to give you maravillosas. wonderful things. tal vez no sea lo que tú estás Probably queriendo, it's not what you're asking for, pero eso es lo que Él quiere. but that's what He wants. En la Biblia se nos dice The Bible tells us que Dios nos compró a todos that nosotros. God bought us, all of us. ¿Sabía que Dios nos compró? You know that God bought you. ¿Sabe que Dios pagó un precio por He usted y paid por a mí? price for you and I. Entonces, si ya pagó un precio If por He paid nosotros, a price for us, Él puede hacer lo que He Él quiera can do con nuestras whatever He vidas. wants with our lives. Amén. O usted compra algo y luego cuando Or lo you quiere buy usar, something and eso then que you compró le dice, try no, to use it. no, yo quiero hacer lo que me dé mi gana. I want to do whatever I want with it. Bueno, pues si ha vivido así Well, durante todo este if año, you've been living like that all this yo le year, animo a cambiar este nuevo I año. can cheer you up to change this Le year. invito a estar bajo el I señorío de invite you Cristo. to be under God's, Le invito a ser verdaderamente un hombre o una mujer de to Dios. become a man or woman Lo of invito, God. hermano, I'm inviting you a reaccionar a su palabra to react to His word y que entendamos lo que dijo el and to Señor. understand what the Lord says.
¿Por qué me llaman Señor, Why Señor? you call me Lord, Lord, Y no and you hacen do not do what I'm lo saying? que yo les digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Why y you no call me hacen Lord, Lord, and you do lo que yo not les do digo? what I said? Te animo a que hagas lo que Él I te will dice. challenge you to do whatever He Te said. animo a que hagas lo que Él te dice. ¿Y qué es lo que Él dice que yo haga? What is it that He wants me to do? Lo primero que First oremos, of all, pray. que leamos su palabra, Read His word. que nos congreguemos, Congregate. que ayunemos, Fast. que salgamos a predicar el Go Evangelio, preach the gospel. para predicar su palabra, To preach His que word. hagamos buenas obras. To do good work. Eso es lo que Dios me dice. That's what the Lord is telling me to Ahora, do. muchas veces nosotros decimos, So many times pero es we que no say, tengo para hacer todo eso. But I don't have no time to do Bueno, all si Dios that. te lo está pidiendo, But God is asking es you porque for- tiene un plan para tu Because He vida. have a plan for your life. Por eso quiero que entienda el That's why I señorío. want you to understand Si Dios te the pide seniority of que the des Lord. algo, God is asking o you que to le do des a something, alguien, or es to porque do Dios sabe lo que va a hacer something, because God contigo. knows what He's gonna do with Pero you. si empezamos a decir, no, But pero we es que begin to no, es say, que no tengo, no, es I que no don't sé. have- Ey, entiende, You estás must bajo el señorío de understand Dios. you're under God's authority. Y Dios quiere hacer algo And contigo. God wants to Amén. do something Pero a with veces you. nosotros But sometimes no ourselves, queremos we don't want, o no or podemos we can't darle nuestro give control Him His a Cristo control Jesús. to Jesus Así Christ. que a partir de este día, From this day, yo no sé cómo quiera usted vivir su I don't know vida, how you want to live your life. pero si quiere construir sobre But Cristo, you want to build over hágalo. Christ. Do it. que todo lo que usted vaya a But hacer, everything that you're going to be doing, lo haga do en it la roca in the rock que es Cristo that is Jesús. Jesus Christ. Porque tiene que saber esto, You must know que this. todo lo que usted edifique That sobre esa everything that roca you build over the no rock está en peligro. is not in danger. Póngase de pie. Stand No up. está en peligro. It's not in danger. Todo lo que usted construya Everything sobre that esa you roca built under the no está en rock peligro. is not in Y danger. yo lo digo de esta And manera. I said it this way. Allá en el reino de los Right cielos, there in the kingdom of heaven, allá la economía no está mala. the economy is not bad. Allá no hay problemas, hermano, de política y de cosas como estas. No, no, allá no hay nada de eso. There's nothing like this. Allá no va usted a encontrar Over there, you're not gonna find de que la the gente, people ¿verdad?, tiene problemas that they físicos have physical problems. o tiene problemas, hermano, de salud. Health No, allá problems. no hay eso. It's nothing En el like reino that de los over cielos there. no hay In the eso. kingdom of heaven, there's Por nothing eso like tiene that. que aprender. That's why you have Todo to lo learn. que edifique Everything sobre la that you roca build que es over Cristo the rock is Christ. es seguro. It's true. Cierre sus ojos por un momento. Close your eyes for a little bit. Padre Santo y Eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Porque tú, Señor, hiciste cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Pero a veces nuestra carnalidad, Señor, a veces nuestra falta de fe, nuestra inseguridad, nuestra manera de pensar, no nos deja, Señor, darte el control de nuestras vidas. Y por eso, mi Dios, en esta noche tú nos preguntas a cada uno de nosotros, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Señor, permítenos que en este nuevo año las cosas sean diferentes, las cosas sean distintas. Que empecemos este nuevo año, Señor, de una manera diferente, Padre, donde te demos honra, gloria y alabanza, Señor. Donde nuestra vida, Señor, sea un reflejo de tu gracia, de tu gloria en medio de esta ciudad. Padre, a ti nos rendimos, a ti, Señor, nos humillamos y te pedimos, ayúdanos a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos a fundamentarnos en esa roca de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en nuestra vida cristiana, ya no como un seguidor, sino como un hacedor de tu palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te pido por cada uno de mis hermanos en esta congregación, de a cada uno de aquellos que vinieron en este día a la iglesia y que escucharon esta palabra, a que tomen una decisión de cambio, de transformación, de renovación, en donde tú, Señor, seas el que reciba la honra y la gloria. Padre, lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo y juntos decimos amén. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Aleluya. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y crees que Dios puede hacer algo especial en la vida de otros por medio de este video, comparte con tus familiares y amigos para que Dios cumpla el propósito en la vida de ellos. Y no se te olvide apoyarnos con un like y suscríbete a este canal
para seguir recibiendo contenido cuando esté disponible. Que el Señor te bendiga.